Imagina a una mujer tan intrépida, tan comprometida con su pueblo y su Dios, que estaría dispuesta a arriesgarlo todo para enfrentarse a la fuerza militar más poderosa de su tiempo. Y sin embargo, la mayoría de las Biblias no incluyen su historia. El libro de Judith, un relato venerado en las tradiciones católica, ortodoxa oriental, ortodoxa etíope y anglicana, ha sido descartado en otras, considerado demasiado controvertido, quizás demasiado inquietante. ¿Pero por qué? ¿Por qué una historia tan dramática y llena de fe ha sido excluida? El libro de Judith comienza en un momento de presión inimaginable para el pueblo de Israel. El imperio asirio, liderado por el despiadado rey Nabucodonosor, busca la dominación total. Este no es un reino que se conforme con fronteras o tratados. Exige la sumisión absoluta de todas las tierras y todos los pueblos. El poder de Nabucodonosor no tiene rival, y su vasto ejército, bajo el mando del temido general Holofernes, avanza como una tormenta, arrasando con todo a su paso. Israel se encuentra indefenso, sus ciudades vulnerables, su esperanza desvaneciéndose. En medio de esta oscuridad surge Judith, una mujer de fe, astucia y valentía. Pero no te equivoques, esta no es una historia idealizada de una hermosa viuda. El libro de Judith es crudo, real y en ocasiones sangriento. Judith emerge de las sombras con una misión que desafía todas las expectativas de su tiempo. Su historia trata de enfrentar lo imposible, armada solo con fe, sabiduría y una determinación inquebrantable. Si alguna vez te has preguntado por qué una historia tan poderosa fue eliminada de tantas versiones de la Biblia, quédate con nosotros. En este vídeo recorreremos el relato prohibido de Judith, desentrañando las capas de fe, valentía y providencia divina que la convierten en una de las heroínas más fascinantes y formidables de las Escrituras. ¿Estás listo para descubrir la historia perdida de una mujer que cambió el curso de la historia? Para comprender la historia de Judith, primero debemos conocer el contexto. El libro de Judith comienza no en Israel, sino en el corazón del imperio asirio, un reino decidido a someter al mundo. Nabucodonosor, rey de los asirios, exige lealtad absoluta. Cuando las naciones vecinas se niegan a someterse a él, desata una brutal campaña de conquista y terror. Aquí entra en escena Holofernes, el general de mayor confianza del rey y el instrumento de su ira. Holofernes no es solo un soldado, es la máquina de guerra de Nabucodonosor, una figura que infunde terror en los corazones de todos los que se oponen a Siria. A medida que avanza por las tierras conquistadas, las ciudades caen una tras otra, y quienes resisten son sometidos a una violencia inimaginable. Cuando llega a las fronteras de Israel, su ejército es como un maremoto, inmenso, imparable y respaldado por una de las mayores potencias de la antigüedad. Israel se encuentra atrapado en una pesadilla. Rodeados por las fuerzas asirias, saben que resistir significa una destrucción segura. Sus líderes están paralizados por el miedo. Su valor se desmorona al presenciar el destino de las naciones vecinas. El pueblo de Israel está desesperado, aferrándose a su fe mientras se pregunta si Dios los ha abandonado. El escenario está preparado para la aniquilación, y toda esperanza parece perdida. En un momento en que todos los hombres a su alrededor tiemblan, una viuda de un pequeño pueblo se convierte en la heroína más inesperada. Pero, ¿cómo podría una mujer, una viuda sin entrenamiento militar, enfrentarse al poder de Asiria? La historia de Judith se desarrolla no a través de la fuerza de los ejércitos, sino mediante la fe y una audacia sin precedentes que sacudirá los cimientos mismos de los enemigos de Israel. A medida que la historia avanza, conocemos a Judith, una mujer única en el mundo antiguo. Se la presenta como una viuda, pero su identidad va mucho más allá de su estado civil. Judith es una mujer de profunda sabiduría, fe inquebrantable y un coraje extraordinario. A diferencia de los líderes de su pueblo, paralizados por el miedo, Judith se niega a aceptar la derrota. No espera la salvación, actúa, sabiendo que la supervivencia de Israel depende de la intervención divina. Reza fervientemente, buscando la guía de Dios. Luego, con un plan tan audaz como peligroso, se dispone a infiltrarse en el campamento enemigo.
Vestida con sus mejores ropas, entra directamente en la guarida del león, presentándose ante Holofernes. Su belleza e inteligencia cautivan al general, quien la recibe en su presencia sin sospechar que ella lleva en sus manos el destino de su ejército. Durante días permanece en el campamento asirio, ganándose la confianza de Holofernes mientras espera el momento perfecto para actuar. Entonces llega la noche decisiva. Holofernes, ebrio y confiado en exceso, cae en un profundo sueño. Aprovechando la oportunidad, Judith toma la propia espada del general, la alza y de un solo golpe certero le arrebata la vida. Con su muerte, el ejército asirio queda sumido en el caos. Judith regresa a Israel victoriosa, llevando la cabeza de Holofernes como prueba de que Dios ha liberado a su pueblo. Su valentía inspira a los israelitas, quienes se levantan contra el ahora desorganizado ejército asirio y lo expulsan en una derrota aplastante. La viuda de Betulia, una mujer que antes pasaba desapercibida, se convierte en la salvadora de su pueblo. Sin embargo, a pesar de sus poderosos temas de fe, valentía e intervención divina, el libro de Judith fue eliminado de muchos cánones bíblicos. Algunos argumentan que se consideró demasiado radical, al retratar a una mujer en un papel tradicionalmente reservado para los hombres. Otros sugieren que se cuestionó su precisión histórica. Cualquiera que sea la razón, la historia de Judith sigue siendo uno de los relatos más apasionantes y menos conocidos de la historia bíblica. Su relato no es solo una historia de victoria en la batalla, es un testimonio del poder de la fe, la fuerza de la convicción y el coraje de mantenerse firme cuando todo parece perdido. La historia de Judith nos desafía a preguntarnos, ¿cómo es la verdadera fe? ¿Qué significa confiar completamente en Dios, incluso ante obstáculos imposibles? Tal vez por eso su historia fue apartada, porque nos exige algo. Nos llama a la valentía, a la fe inquebrantable y a la creencia de que, incluso en nuestros momentos más débiles, Dios puede obrar a través de nosotros para lograr lo imposible. Una mujer de asombrosa belleza, profunda sabiduría y fe inquebrantable. Su nombre, que significa judía o alabada, presagia su papel como heroína de su pueblo y defensora del honor de Israel. Pero el poder de Judith no proviene de la fuerza física ni de la riqueza. Su fe y su valentía son lo que la distingue. En un mundo donde hombres como Holofernes ejercen el poder mediante la violencia, Judith se erige como un tipo diferente de guerrera. Vive en Betulia, un pequeño pueblo en el límite del avance asirio, al borde de la invasión. Mientras los ancianos de su ciudad están paralizados por el miedo, sin saber qué hacer, la respuesta de Judith es impensable. Ayuna, reza y se viste de cilicio, humillándose ante Dios. Busca su guía, no solo para ella, sino para todo Israel. Aquí es donde su historia realmente comienza, en la soledad, en la oración y en la entrega a un Dios en quien confía para la liberación. Si te ha gustado este video, comenta uno para continuar con la historia. Pero Judith no es solo piadosa, es plenamente consciente de la desesperación de su pueblo. Cuando los ancianos de Betulia comienzan a perder la fe, sugiriendo que quizá Dios los ha abandonado, la indignación de Judith estalla. En Judith 8:12, los enfrenta con valentía, cuestionando su falta de confianza en Dios. ¿Quiénes sois vosotros para poner a prueba a Dios hoy, para poneros en el lugar del Señor? Sus palabras atraviesan el miedo de los ancianos, recordándoles que el poder de Dios no puede ser limitado por las expectativas humanas. En un mundo donde las mujeres rara vez eran vistas como líderes, y mucho menos como guerreras, Judith da un paso adelante con una fuerza que no proviene de la autoridad social, sino de una convicción inquebrantable. Les recuerda a los líderes de Betulia que Dios ha salvado a Israel incontables veces, y lo volverá a hacer, si solo creen. La fe de Judith es su mayor arma, y la empuña con absoluta confianza. Su mensaje es claro. Su esperanza no reside en la fuerza de las armas, sino en la entrega total a la voluntad de Dios. Pero Judith está a punto de hacer más que hablar. Tiene un plan, uno que requiere una valentía inimaginable y una disposición a arriesgarlo todo. Un plan que la llevará cara a cara con el brutal Holofernes,
poniendo su vida en peligro de la forma más extrema posible. Mientras el ejército asirio se acerca, Judith revela una estrategia tan audaz, tan peligrosa, que deja atónitos a los líderes de Betulia. No se trata de un llamado a las armas ni de una súplica por la negociación. Judith ha decidido que irá sola al campamento enemigo y se enfrentará directamente al general Holofernes. Es una misión cargada de peligro, pero la fe de Judith no vacila. Está convencida de que Dios ha puesto esta misión en su corazón y que Él liberará a Israel por su mano. Judith se prepara con sumo cuidado, comprendiendo que su supervivencia y la victoria de Israel dependen tanto de su fe como de su astucia. Se despoja de su atuendo de viuda, dejando atrás el cilicio y las cenizas. En su lugar, se viste con finas vestiduras, unge su piel con aceites perfumados, adorna su cuello y muñecas con joyas, y arregla su cabello con esmero. Se transforma en una visión de belleza y elegancia, una imagen diseñada para cautivar y desarmar. Judith conoce el poder de la apariencia y lo utiliza no por vanidad, sino como una herramienta de estrategia divina. El pueblo de Betulia la observa con asombro, incierto y temeroso. Algunos pueden preguntarse si Judith se está sacrificando, caminando directamente hacia las fauces de la bestia. Pero Judith sabe exactamente lo que está haciendo. Su transformación no es solo física, es una preparación espiritual. Lleva consigo un corazón afilado por la oración y una fe inquebrantable en que Dios le concederá la victoria. En Judith 10:12 declara con audacia: el Señor lo ha derribado por la mano de una mujer, profetizando el destino que espera a Holofernes. Bajo la cobertura de la noche, Judith y su criada parten de Betulia y caminan directamente hacia el campamento enemigo. Los soldados asirios, hipnotizados por su belleza, le permiten el paso. Se presenta ante Holofernes, hablando con sabiduría y encanto, convenciéndolo de que posee información valiosa que garantizará su conquista de Israel. Holofernes, cautivado por la gracia de Judith, la recibe en su presencia. No sabe que ella lleva consigo algo más que belleza. Lleva el juicio de Dios. Durante varios días, Judith gana su confianza, esperando pacientemente el momento perfecto para atacar. Entonces llega la noche decisiva. Holofernes, embriagado y confiado en exceso, cae en un profundo sueño. Judith aprovecha su momento. Con manos firmes y resolución inquebrantable, alza la propia espada del general y con un solo golpe certero, le quita la vida. El poderoso general del ejército asirio cae, no por la mano de un ejército, sino por la mano de una sola mujer, armada con fe y valentía. Judith regresa a Betulia llevando la cabeza de Holofernes, una señal de la liberación de Dios. Los israelitas, envalentonados por su victoria, se levantan y sumen al ejército asirio en el caos y la derrota. La ciudad que antes estaba al borde de la destrucción ahora se regocija, pues Dios los ha salvado a través de la fe y el coraje de una mujer. La historia de Judith es un relato de fe inquebrantable, sabiduría estratégica e intervención divina. Es un recordatorio de que Dios obra de maneras inesperadas, utilizando a las personas más improbables para cumplir su voluntad. Aunque muchas versiones de la Biblia han excluido su historia, el legado de Judith perdura como un testimonio del poder de la fe, el valor de actuar y la certeza de que la liberación de Dios siempre llega en su tiempo perfecto. Judith y su criada salen por las puertas de la ciudad y se acercan a las líneas enemigas. Cuando los guardias asirios la ven, quedan atónitos por su belleza y la dejan pasar, sorprendidos por la audacia de una mujer desarmada caminando hacia su campamento. Judith les dice que ha huido de Betulia y que busca audiencia con Holofernes, asegurando que puede proporcionarle información crucial para ayudarle a conquistar la ciudad. La noticia llega rápidamente a Holofernes, y el poderoso general, impulsado tanto por la curiosidad como por la arrogancia, la convoca a su tienda. Allí, Judith comienza su delicado juego de fe y engaño. Habla con humildad, presentándose como una viuda sumisa que ha venido a ofrecerse como sirvienta. Teje una red de verdades a medias y promesas ambiguas, atrayendo a Holofernes a una falsa sensación de seguridad. Las palabras de Judith están impregnadas de encanto e inteligencia,
apelando al ego de Holofernes y alimentando su creencia en su propia invencibilidad. Ella le promete la victoria sobre Israel y sutilmente insinúa que cuenta con el favor divino. Holofernes, cautivado por su belleza y sus palabras, cae completamente en la trampa. Cree que esta enigmática extranjera es la clave de su conquista, que ha venido a entregar Israel en sus manos. Pero Judith es firme en su propósito. Sabe que está en una misión de vida o muerte, y su determinación es absoluta. Mientras Holofernes ve solo a una hermosa mujer sumisa, Judith es en realidad una leona disfrazada, lista para atacar en el momento preciso. La tensión es insoportable. Judith está sola en el corazón del campamento enemigo, cara a cara con Holofernes, el despiadado general que ha sembrado el terror en innumerables tierras. Pero el corazón de Judith permanece firme, su espíritu inquebrantable. Sabe que esta noche decidirá el destino de Israel. Holofernes, ajeno a las verdaderas intenciones de Judith, la invita a un suntuoso banquete. Está embriagado por su belleza. Su arrogancia le impide ver el peligro que tiene delante. Judith acepta su invitación, su calma ocultando la feroz determinación que la ha llevado hasta este punto. Juega el papel de la humilde y devota servidora, apelando al sentido de poder y autoimportancia de Holofernes. El banquete transcurre mientras Judith espera pacientemente el momento que sabe que llegará. El general bebe en exceso, embriagándose cada vez más y volviéndose descuidado. Se deleita en su inminente victoria, su arrogancia creciendo con cada sorbo. Para él, Judith no es más que otra conquista, un botín de guerra, un instrumento de entretenimiento. Pero para Judith, él es el símbolo mismo de la opresión, la encarnación de todas las amenazas que enfrenta su pueblo. Espera mientras él se sume en la embriaguez. Sus ojos se tornan pesados, su habla se vuelve torpe. Entonces, cuando el campamento se sumerge en el silencio y Holofernes cae en un profundo sueño, Judith sabe que ha llegado su momento. El que alguna vez fue un poderoso general yace indefenso ante ella, ajeno al destino que se cierne sobre él. Judith, con manos firmes y un valor inquebrantable, toma su propia espada. Esta es la espada del enemigo, el arma utilizada para infundir terror en su pueblo. Y ahora ella la sostiene no como un instrumento de opresión, sino como una herramienta de liberación. Con un solo y certero movimiento, deja caer la espada sobre él, cercenando su cabeza. El símbolo mismo del poder asirio yace ante ella, derrotado por la mano de una sola mujer, una viuda de Betulia. En Judith 13:8, la escritura captura este momento de triunfo. Le golpeó 2 veces en el cuello con toda su fuerza y le cortó la cabeza. Es una escena de victoria, un acto poderoso de justicia divina llevado a cabo con valentía humana. Judith coloca la cabeza de Holofernes en un saco y con pasos serenos y decididos sale de la tienda. Ella y su criada abandonan el campamento asirio bajo el amparo de la oscuridad. Moviéndose con rapidez, desandan su camino de regreso a Betulia con la misión cumplida. Al acercarse a la ciudad, los guardias de las puertas quedan atónitos al verlas regresar ilesas. Judith, con el rostro resplandeciente de propósito, llama a los ancianos y al pueblo de Betulia para que se reúnan. Cuando muestra la cabeza de Holofernes, la ciudad estalla en asombro y júbilo. Los israelitas, que antes temían la destrucción total de su ciudad, ahora contemplan con admiración la liberación que ha llegado a través de las manos de una mujer. Judith, la viuda a quien muchos habían pasado por alto, ha logrado lo que los ejércitos no pudieron. Ha derrotado al líder enemigo y ha desmoronado la amenaza asiria. El pueblo de Betulia, envalentonado por la victoria de Judith, lanza un ataque sorpresa contra el campamento asirio. Sin liderazgo y sumidos en el caos, las fuerzas asirias entran en pánico. Su fuerza se desmorona y su vasto ejército, que una vez parecía invencible, ahora huye aterrorizado. Lo que antes era un asedio contra Betulia se convierte en una retirada total del enemigo. Los israelitas persiguen a los soldados en fuga, abatiéndolos y reclamando su tierra. La amenaza asiria queda aniquilada, no mediante la fuerza bruta, sino a través de la fe y el coraje de una mujer. El regreso de Judith a Betulia es recibido con celebración y reverencia. El pueblo la honra como una heroína,
alabando a Dios por la victoria que ha traído a través de sus manos. La viuda de Betulia, antes considerada insignificante en un mundo gobernado por guerreros, se ha convertido en el instrumento de la liberación divina. Su historia no termina en la batalla, sino en la paz. Judith sigue siendo una figura venerada en Betulia, viviendo sus días con honor y respeto. Nunca vuelve a casarse, permaneciendo dedicada a Dios y a su pueblo. Su nombre, grabado para siempre en la historia, se erige como testimonio de fe, valentía y justicia divina. La historia de Judith es más que un relato de victoria. Es un recordatorio poderoso de que la fuerza de Dios se manifiesta en los lugares más inesperados. A través de su fe inquebrantable, su astucia y su acción intrépida, cambió el curso de la historia. Y aún hoy su historia continúa inspirando a todos aquellos que se atreven a creer en el poder de la fe sobre el miedo. Mientras regresan a Betulia, el viaje está lleno de una abrumadora sensación de alivio y triunfo. Judith no solo ha sobrevivido, sino que ha salvado a su pueblo de la aniquilación. El poder del enemigo ha sido decapitado, literalmente. Al amanecer, Judith se presenta ante las puertas de Betulia con la prueba definitiva de la liberación de Dios. Desvela la cabeza cercenada de Holofernes ante el pueblo, que estalla en gritos de victoria y alabanzas a Dios. Su desesperación se convierte en asombro, su miedo en una fe inquebrantable. Las acciones de Judith, su coraje y su astucia han asegurado su salvación. No es solo una heroína, sino un testimonio vivo del poder de la fe y del valor que Dios puede encender en quienes confían plenamente en Él. Mientras el sol se alza sobre Betulia, un nuevo día amanece para Israel, marcado no por el miedo, sino por el triunfo. La noticia de la muerte de Holofernes se esparce como el fuego, enviando ondas de choque a través del campamento asirio. Los soldados, antes temidos, quedan paralizados por el caos y el terror. Holofernes había sido su fuerza, su símbolo de invencibilidad, y sin él pierden toda determinación. El ejército asirio se dispersa en confusión, su unidad destrozada por la muerte de su general, a manos de una sola mujer desarmada. El pueblo de Betulia, que antes se acobardaba tras sus muros, ahora se levanta con un nuevo coraje. Ya no tienen miedo. Salen de la ciudad en un ataque arrollador, persiguiendo a los asirios en fuga, que se encuentran completamente indefensos sin Holofernes para guiarlos. Lo que una vez fue un asedio, una resistencia aparentemente desesperada, se convierte de la noche a la mañana en una victoria aplastante. La situación ha dado un giro que desafía toda lógica, dejando claro que esta liberación es obra de Dios. Israel ha sido salvado, no por la fuerza de las armas, sino por la fe y la valentía de Judith. Judith misma es recibida con reverencia y admiración a su regreso a Betulia. Ya no es solo una viuda o una mujer de devoción silenciosa, sino una heroína, un símbolo de la fortaleza divina. Los ancianos de Israel, los mismos hombres que dudaron de la disposición de Dios para salvarlos, ahora se inclinan ante ella en gratitud, reconociendo la profunda fe que condujo a su salvación. Se maravillan de su sabiduría, su coraje y de cómo caminó directamente hacia la guarida del león, confiando únicamente en Dios. Las palabras de Judith en Judith 16:13 resuenan como un canto de victoria para todo Israel. Cantaré a mi Dios una nueva canción. Oh Señor, tú eres grande y glorioso, maravilloso en poder, invencible. Una gran celebración estalla mientras Israel se reúne para alabar a Dios y honrar a Judith. El libro de Judith describe cómo el pueblo se regocija, entonando cánticos y ofreciendo sacrificios, reconociendo que Dios los ha liberado a través de las manos de una humilde viuda. Su historia se convierte en un canto de valentía, transmitido de generación en generación. La victoria de Judith es más que un momento de triunfo. Es un mensaje para todo Israel, un recordatorio de que la fuerza de Dios se perfecciona en lo que el mundo considera debilidad. A través de Judith, el poder de Dios se manifiesta en el instrumento más inesperado. Pero la historia no termina con la victoria de Judith. El libro de Judith nos dice que ella vive una larga vida, honrada y respetada por todos. Sin embargo, nunca vuelve a casarse. Judith permanece independiente, dedicada únicamente a Dios,
una mujer que recorrió un camino que pocos podrían seguir. Su legado perdura como testimonio de lo que la fe puede lograr, inspirando a incontables generaciones a confiar en Dios, incluso en los tiempos más oscuros. La historia de Judith nos recuerda que el coraje, cuando está alimentado por la fe, puede vencer cualquier fuerza de oscuridad. Su vida nos desafía a preguntarnos, ¿qué riesgos estamos dispuestos a tomar cuando creemos en el poder de Dios? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para defender lo que sabemos que es verdad? La fe inquebrantable y la audacia de Judith nos recuerdan que la verdadera fuerza no se encuentra en los ejércitos, las armas o el poder humano, sino en la confianza y la obediencia a Dios. Cuando todo parecía perdido, cuando los hombres flaqueaban por el miedo, fue la fe de una mujer la que trajo la salvación. La historia de Judith no es solo un relato histórico, es un llamado a la acción. Nos enseña que la fe no es pasiva, requiere valentía, sabiduría y la disposición de adentrarse en lo desconocido. Judith no esperó a que alguien más actuara. Buscó a Dios, recibió su guía y avanzó con determinación y sin miedo. Incluso hoy, su historia resuena. Habla a aquellos que enfrentan batallas que parecen insuperables, que se sienten superados en número o sin poder. La vida de Judith nos recuerda que Dios a menudo obra a través de quienes el mundo menos espera. Él elige a los dispuestos, a los fieles, a los valientes, a aquellos que confían en Él completamente. Su victoria no fue solo para ella, sino para todo Israel. Su fe no se quebró ante el miedo, sino que se fortaleció con Él. Y a través de ella, Dios demostró que ningún enemigo es demasiado grande, ninguna fuerza demasiado poderosa para quienes permanecen firmes en la fe. Al reflexionar sobre su historia, debemos preguntarnos, ¿cuáles son las batallas que estamos enfrentando? ¿Dónde nos está llamando Dios a dar un paso adelante, con fe? El legado de Judith no es simplemente de triunfo, sino de confianza. Confianza en que Dios ve, que Él libra a su pueblo y que usa a los fieles para cumplir su voluntad. Se enfrentó a un imperio, desarmada pero sin miedo, y a través de ella, Israel fue salvado. Su nombre sigue siendo un símbolo de valentía, su vida un testimonio del poder divino, y su historia, transmitida a lo largo de los siglos, continúa inspirando a quienes se atreven a creer en lo imposible. Si la fe inquebrantable de Judith resuena contigo, cuéntanos en los comentarios. ¿Te gustaría conocer más sobre figuras ocultas como Judith, cuyas historias revelan la profundidad y la fortaleza de la providencia de Dios? No olvides dar me gusta, suscribirte y compartir Bible Stories NC, mientras seguimos explorando figuras poderosas, a menudo olvidadas, de las Escrituras. La historia de Judith no es solo historia, es un llamado a vivir con valentía en la fe. La historia de Judith nos enseña que la fe, el coraje y la sabiduría pueden superar incluso los desafíos más insuperables. En el mundo actual, quizás no enfrentemos ejércitos físicos, pero libramos batallas contra el miedo, la duda y la oposición en muchas formas. Como Judith, debemos buscar primero a Dios, confiando en su guía en lugar de depender de nuestra propia fuerza. Ante la adversidad, afrontemos los desafíos con oración, estrategia y fe inquebrantable. Mantengámonos firmes en la verdad, incluso cuando otros duden. La verdadera victoria no llega a través del poder o el estatus, sino a través de la obediencia a Dios. Su historia nos recuerda que una fe valiente puede cambiar vidas, inspirar a otros y traer la liberación divina.